Les invito, hermanos, a que me acompañen nuevamente a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 18. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 18. Dice la palabra del Señor: Por tanto, nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Hasta ahí. Estamos considerando la enseñanza de este pasaje en 3 puntos. Ya vimos el primero y el segundo. En esta oportunidad vamos a ver el tercero de ellos, que es el efecto de la contemplación que vimos, ese efecto santificador. Ya hemos considerado lo que se contempla, a Cristo el Señor. Ahora vamos a considerar su efecto. Es decir, ¿cuál es el efecto de contemplar con el rostro descubierto o desvelado la gloria de Dios? Pues el efecto, hermanos, es que dice el texto, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Es decir, que cuando nosotros contemplemos al Señor Cristo con el rostro descubierto nosotros, entonces al contemplarle eso va a ocasionar que nosotros seamos transformados, es decir, que seamos santificados. Así que vamos a considerar bajo este tercer encabezado otros tres, pero subencabezados. Y el primero de ellos es que vamos a considerar ¿qué es la imagen? Pues dice el texto, somos transformados en la misma imagen. Vamos a considerar qué es la imagen. En segundo lugar, vamos a ver la transformación en sí misma, para por último ver qué significa de gloria en gloria. El texto nos dice que seremos transformados en la misma imagen. ¿Cuál imagen? Bueno, la imagen de Cristo. Pues dice segunda a los Corintios, allí mismo, solo den la vuelta en el capítulo 4, en el versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los que no creen, para que no les ilumine el resplandor del glorioso evangelio de Cristo, quien es la imagen de Dios. Hasta ahí. Miren qué texto tan hermoso es este, hermanos. Que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los que no creen, dice, para que no les ilumine el resplandor del glorioso evangelio de Cristo, quien es la imagen de Dios. Hay muchísimo, hermanos, que ver sobre ese texto, sobre cómo nos dice que el evangelio ilumina y cómo nos dice que el evangelio tiene un resplandor, emite un resplandor que ilumina ese evangelio de Cristo. Pero nuestro punto ahora es que dice que este Cristo es la imagen de Dios. De manera que cuando el texto de 2 Corintios 3:18 nos dice que somos transformados en la misma imagen, ¿cuál imagen es? La imagen que estábamos contemplando, la imagen de Cristo,
que es a su vez la imagen de Dios. De manera que al contemplar la imagen de Cristo, somos transformados en la misma imagen que contemplamos. Hay una especie de réplica. Cuando yo miro esa imagen, dice el texto, entonces yo me transformo en esa imagen. Pero, ¿cómo el contemplar la imagen de Cristo nos va a transformar en la imagen que contemplamos? Bueno, primeramente debemos recordar que esto que contemplamos no es una imagen según la carne, como ya vimos. No está hablando de contemplar una imagen según la carne para que tengamos que preocuparnos por si el de este sudario de la famosa sábana santa de verdad es el rostro de Cristo o no lo es, porque no se refiere a contemplar a Cristo según la carne. Eso sería contemplarlo según la carne, cómo se veía cuando andaba en esta tierra. Y aunque dijéramos que es verdadero ese lienzo que está allí y que esa fuera la imagen verdadera de Cristo, digamos que así fuera, hermanos, no debemos considerarla, dice el apóstol. Eso es considerar a Cristo según la carne. Pues ya citábamos cómo dice el apóstol, y si le conocimos conforme a la carne, ya no le conocemos más así. Ya esto ya no nos interesa que le hayamos conocido cómo se veía físicamente. No, no es esa imagen según la carne a la que nos referimos. Es otro tipo de imagen. Bueno, ya que tenemos claro entonces que no se refiere a una imagen física, reconocemos entonces que la primera vía de contemplación y transformación entonces debe ser a través de una imagen que no es física, sino que es espiritual o intangible. Es decir, la imagen física es tangible, lo que debemos contemplar es intangible. Porque si el velo que nos fue quitado es intangible, es decir, no es literal, y la contemplación que vamos a contemplar tampoco es literal, de nuestros ojos literales, entonces lo que contemplamos tampoco es literal, es intangible. Es decir, que la imagen que vamos a contemplar es la imagen del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio. Lo que el texto nos dice que nos va a transformar es el ejemplo, es contemplar a Cristo, contemplar su ejemplo, y dice, eso nos va a transformar. En el glorioso Evangelio de Cristo, como dice el texto, Cristo se nos expone como el patrón y el ejemplo o modelo de santidad. Esto nos demuestra que Dios designó a Cristo precisamente para ello, para que al contemplarlo de manera adecuada, Él fuese el medio por excelencia para el aumento del crecimiento en santificación de todos nosotros. Sí, hermanos, Cristo como modelo y ejemplo de santidad es lo que debemos contemplar, o es lo que se contempla como en ese espejo, ese reflejo del ejemplo de Cristo, del modelo de Cristo, pues Dios lo designó para eso, y vamos a ver algunas formas en las que Dios lo determinó para ser ejemplo para nosotros. Pero primero, respecto a estas cosas, les cito lo que dice el pastor puritano John Owen. Cito: Cristo es santificación para nosotros, ya que es la causa ejemplar de nuestra santidad.
El designio de Dios al obrar la gracia y la santidad en nosotros es que, miren, seamos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Y nuestro designio al alcanzar la santidad es primero que seamos semejantes a Él y luego que expresemos o manifestemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para su gloria y honra. Él es propuesto para este mismo fin, en la pureza de sus naturalezas, en la santidad de su persona, la gloria de sus gracias, la inocencia y utilidad de su conducta en el mundo, como la gran idea y ejemplar al que debemos conformarnos en todas las cosas, puesto que la naturaleza de la santidad evangélica consiste en esto, a saber, en una conformidad universal con Él, por ser la imagen del Dios invisible. La propuesta de su ejemplo para nosotros es un medio eficaz, miren, para ingenerar y aumentar la santidad evangélica en nosotros. Termina la cita. Hay muchas cosas abundantes, hermanos, que nos está expresando el pastor puritano. Noten que primeramente nos está diciendo, Dios de hecho lo designó para eso. Dios le puso en el plan glorioso de Dios, de la encarnación del Verbo de Dios, se designó a Cristo precisamente para que fuera el ejemplo. De otro modo, Romanos 8:29 no nos diría que seremos conformados, o ese conformarse se refiere en el término original, decíamos, como cuando ustedes ponen una plastilina y la aplastan contra, no sé, un sello o una cosa, la plastilina adquiere la forma de esa cosa. A eso se refiere con que seamos conformados, que tomemos la forma de Cristo. Si nos está llamando o llamamos santificación a ser conformados a la imagen de Cristo, ¿cuál es esa imagen? Otra vez, esa imagen es en efecto su ejemplo. En efecto, esa imagen es su ejemplo, su conducta, su santidad, sus virtudes y todo aquello que despliega moralmente en su persona. Porque nosotros no podemos conformarnos a su naturaleza divina. No podemos conformarnos a su esencia. ¿En qué es en lo que podemos conformarnos nosotros? En su ejemplo, en sus acciones, en su imagen moral, en la imagen que se despliega de Él, en la representación santa de Él. La pureza de sus naturalezas, la santidad de la persona, la gloria de sus gracias y la inocencia y utilidad de su conducta en este mundo, son entonces la imagen que observamos o contemplamos para transformarnos. Sí, hermanos. Puesto que otra de las razones por las que se le preparó un cuerpo y compartió de nuestra naturaleza humana fue precisamente para ser la imagen a la cual nosotros fuéramos conformados. Porque si no hubiese tomado la naturaleza humana, ¿a qué nos conformaríamos? ¿A la naturaleza divina? No somos capaces de tal cosa. Ha tomado nuestra naturaleza humana para que podamos conformarnos a ella, para que viendo nuestra misma naturaleza humana nos conformemos a esa naturaleza,
a lo que hizo en esa naturaleza, lo que actuó en esa naturaleza. Es una de las razones por la que, hermanos, la gran revelación de la persona de Cristo es en su encarnación. Aunque sabemos de su preexistencia, la gran revelación de su gloria, de sus virtudes, de su ser, es en su encarnación. Al ser entonces su encarnación la gran revelación de su persona, entonces nosotros le vemos a Él encarnado, le vemos en su naturaleza humana, y al contemplar esa imagen, ¿qué es lo que vemos? Otra vez, no pensemos según la carne, pensemos según el Espíritu. ¿Qué es lo que vemos? Vemos santidad, vemos humildad, vemos pureza, vemos paciencia, vemos amor, vemos compasión, vemos una larga lista de cosas que componen la imagen de Cristo como Dios hombre. En ese sentido, la naturaleza de los ángeles no era apta para ser nuestro ejemplo de santidad y de obediencia, hermanos, debido a nuestra desemejanza en naturaleza y a nuestra desemejanza en entorno y a nuestra desemejanza en necesidades. No somos iguales. El Señor aún incluso bien hubiera podido decirnos, sean santos y miren aquí a los ángeles, este es el modelo que ustedes deben alcanzar de santidad. Pero no lo hizo así, sino que estableció a Cristo como modelo de santidad para que nosotros nos conformáramos a Él, nos transformáramos o fuéramos transformados al mirar, al contemplar esa naturaleza y esa obediencia. Los ángeles, ya que no poseen una naturaleza humana, ¿cómo podrían darnos ejemplo de obediencia en medio de las tentaciones? Si los ángeles no poseen una naturaleza humana, ¿cómo podrían darnos ejemplo de paciencia en las aflicciones? ¿Cómo podrían darnos ejemplo de quietud en medio de los sufrimientos? No poseen una naturaleza humana y no están entre nosotros, no están en este mundo. Ellos no tienen hambre, ellos no sienten dolor terrenal, ellos no sufren las consecuencias del pecado en esta tierra. ¿Cómo podrían ser así nuestros ejemplos, la imagen a seguir? En cambio, Cristo, compartiendo nuestra propia naturaleza, fue perfecto, fue santo, fue manso, inmaculado y apartado de los pecadores, dice el apóstol. Por lo que se constituye entonces en el ejemplo perfecto para nosotros, en el ejemplo adecuado para nosotros. Observen entonces que esta es una contemplación moral y espiritual y no según la carne. Dice el pastor puritano John Owen, cito, uno de los fines por los que Dios envió a su Hijo para que tomara sobre sí nuestra naturaleza y se comportara en el mundo con esta santidad fue para que nos diera ejemplo en nuestra propia naturaleza. Él era como nosotros en todas las cosas excepto en el pecado. Era un ejemplo de esa renovación de la imagen de Dios en nosotros, de ese retorno a Él desde el pecado y la apostasía, de esa santa obediencia que Dios requiere de nosotros. Termina la cita. Qué cosa tan hermosa, hermanos, ¿no les parece? Miren cómo se nos expresa que Cristo fue designado como el ejemplo de lo que seremos, de lo que aspiramos a ser. Cristo es las primicias, por eso ya nos dice el apóstol también,
que Él se constituye entonces en el ejemplo, el primero, no solo en la resurrección, sino también en ostentar la renovación de la imagen de Dios en la naturaleza humana. Qué cosa tan impresionante, ¿no les parece? Él se convierte entonces en el primero en ser restaurado, en el primero de la naturaleza humana, en ser restaurado. En él la imagen de Dios, esa perfección y esa santidad de Dios mismo. Él entonces se convierte en el modelo. Él entonces nos dice, mírenme a mí, así como soy yo, así como me vieron a mí, así es como ustedes serán. Así es como ustedes deben ser y así es como ustedes serán transformados. Qué cosa tan impresionante, ¿no les parece, hermanos? Él entonces es ese modelo para nosotros. Pero nuevamente el texto nos sigue diciendo que para que esa santidad, esa perfección, esa pureza, esa gloria de la conducta moral de la persona de Cristo, para que eso se traslade a mí o se replique en mí, lo que tengo que hacer es contemplar. Eso es lo que dice el texto. No dice que le tengo que echar ganas, no dice que tengo que ayunar y orar, no dice que tengo que aquí o allá o hacer sacrificios o ir de rodillas a con quién sabe quién o echarme nopales en la espalda. No, dice que para que esa santidad se replique en mí, solo debo contemplar. Eso es impresionante, ¿no les parece? Aquí entonces se nos está hablando de algo que se eleva por encima de los términos de la comprensión humana o del razonamiento humano. Solo la contemplación de Cristo en todas sus perfecciones y virtudes es la que posee el poder para transformarnos en la misma imagen. Es decir, nos hace santos porque nos hace como Él. Y ser como Él es hacer lo que Él hizo. Así, ser santos es ser como Cristo, es parecernos a Él. Y ser como Cristo es hacer lo que Él hizo. Y desplegar en nosotros la conducta, las virtudes, las inclinaciones de Cristo mismo. Ahora, Cristo no solo es el modelo más perfecto, absoluto y glorioso de toda gracia y santidad, virtud y obediencia, sino que Él es el único modelo y no hay ningún otro modelo ni ningún otro ejemplo que podamos tomar para completa santidad, hermanos, que no sea Cristo. Y esto, ojo, escúchenme, sobre todo los niños y los jóvenes, esto lo decimos, hermanos, sobre todo para aquellos que se ven atraídos por los ejemplos de virtud heroica mundana, o incluso sea real o imaginaria. Ningún otro ser merece ser alabado y merece ser seguido como ejemplo y puesto como ejemplo que no sea Cristo. De manera que no debemos estar alabando el ejemplo de ninguno de los seres humanos, hermanos, por sí mismos, mucho menos de los paganos. No debemos estar alabando el ejemplo de los paganos, lo que los malvados hacen, que parece que sea virtud. Si queremos un ejemplo
si queremos, hermanos, una virtud gloriosa, en donde lo heroico queda todavía mucho más abajo en el grado, en el orden de la gloria de la santidad de Cristo, es Cristo mismo. Es decir, hermanos, todo acto heroico es nada, es hojarasca en comparación con la gloria del ejemplo de la majestad de Cristo. El heroísmo es basura en comparación con la gloria, con la refulgencia del ejemplo de la majestad, de la santidad, de la perfección de Cristo. Así que si vamos a tener a alguien a quien admirar, debe ser Cristo. Cito nuevamente al pastor puritano John Owen. Si permaneciéramos más constantemente contemplando a la persona de Cristo, la gloria y la belleza de su santidad como el modelo y el gran ejemplo que se nos propone, entonces nos transformaríamos más a su imagen y semejanza. Pero sucede que muchos de los que se llaman cristianos se deleitan en hablar de los dichos y hechos virtuosos de los paganos y los admiran enormemente. Están dispuestos a hacerlos objeto de su imitación, mientras que no tienen ningún pensamiento de la gracia que hubo en nuestro Señor Jesucristo, ni se esfuerzan por conformarse a ella. Y la razón es esta: porque la virtud que buscan y desean es el mismo tipo de virtud que había en los paganos, y no la gracia y la santidad que había en Cristo Jesús. Termina la cita. Cristo debe ser, pues, entonces, el ejemplo para todos nosotros. Debe ser el modelo, la más alta virtud que debemos tener todos nosotros. A nadie más debemos admirar que a Cristo, el Salvador, en ese sentido. Esto no significa que no podemos reconocer, hermanos, el ejemplo de los hombres piadosos, pues la Escritura misma nos manda a hacerlo. Pero cuando se trata de conformarnos, de santificarnos, Cristo es el ejemplo perfecto. Y entre más permanezcamos contemplando a la persona de Cristo, su gloria y la belleza de su santidad, entonces más seremos transformados a su imagen. Pero nuevamente surge la pregunta: ¿cómo la sola contemplación de la persona de Cristo en sus perfecciones y virtudes va a transformarnos a su imagen? Para responder a esa pregunta, pasemos a nuestro segundo subencabezado, que es la transformación. ¿Cómo la sola contemplación de la persona de Cristo en sus perfecciones y virtudes nos va a transformar a su imagen? La respuesta es: por el poder del Espíritu. Por el poder del Espíritu. Dice 1 Juan 3:2: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se manifiesta lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, miren, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Miren, una vez más, aquí expresado esto. Seremos semejantes a Él, ¿por qué? Porque le veremos. Otra vez, la contemplación transforma. El efecto de contemplar
es ser semejantes a Él, ser transformados. ¿Y por qué somos transformados? Porque dice el texto, le veremos. En este texto, hermanos, que acabamos de leer, el contemplar la aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes nos dice que desatará un poder tal que transformará ya de una forma completa y total a los hijos de Dios en la imagen de Cristo. Les leo otra vez. Amados, ahora somos hijos de Dios. Noten esa premisa. Somos ya hijos de Dios. No está hablando de los que no lo sean. Y aún no se manifiesta lo que habremos de ser. ¿Qué habremos de ser? Conformados a la imagen de Cristo. Pero sabemos que cuando Él apareciere, ¿cuándo va a aparecer? En su segunda venida. Dice el texto, cuando Él apareciere en su segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos. Lo que nos está diciendo es lo que en otra parte el apóstol Pablo nos dice que seremos transformados para recibir al Señor en el aire, ¿se acuerdan? Que cuando el Señor aparezca, entonces seremos tomados y llevados delante de Él y seremos transformados, dice, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta. Ahora, todos tenemos claro, hermanos, que esto es así, ¿cierto? Yo creo que ninguno de ustedes le falta fe para creer que cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, entonces al contemplarle ocurrirá este efecto, este milagro poderoso sobre toda la tierra, hermanos. ¿Creen ustedes eso? Eso es creer en la resurrección de los muertos. Eso es creer en la resurrección de los muertos, hermanos, que cuando eso acontezca, se va a operar un poder sobrenatural tan glorioso y tremendo que nos va a transformar, ahora incluso también ya físicamente, en cuerpos celestiales, espirituales. Incluso físicamente. Por eso dice el apóstol, los que hayamos quedado, si quedamos y nos toca ver esa aparición del Señor, todavía no habremos sido santificados completamente, todavía nos va a faltar un buen pedazo. Estamos en ese proceso. Pero si vamos a la mitad o vamos a un cuarto o vamos a 3/4 partes, cuando Él aparezca, eso que faltó se completará completamente por el ejercicio de un poder glorioso que se producirá o se desatará en la vista de Cristo. ¿Me explico? Y eso es una realidad. Yo espero, hermanos, que todos estemos plenamente seguros de que esto va a pasar. Y si, miren, si creemos esto, entonces considérenlo. Miren la gracia que el Señor encerró en ese efecto de la vista, de la contemplación. Dios escogió en su soberano decreto, en la economía de sus planes, que el contemplar produjera su poder. ¿Me explico? Que el mirar desatara ese poder transformador. Y lo vemos que ocurrirá, por ejemplo, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, mientras todas esas realidades no se hacen presentes de la venida del Señor, nos ha sido dada una gracia poderosa que hace la función de la vista, pero en un sentido espiritual. Es decir, cuando dice que
Cuando Él aparezca, cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Pregunta, ¿le veremos con los ojos físicos o con los ojos espirituales? Con los ojos físicos. Le veremos con los ojos físicos porque Él aparecerá físicamente, real y verdaderamente. Todo ojo le verá, dice el texto. De manera entonces que el mirarlo físicamente, miren, va a producir ese poder. Eso es impresionante, porque la vista física va a producir eso en los que son hijos de Dios, porque el texto también dice que todo ojo le verá. Pero ¿quiénes serán transformados? A la imagen de Dios, de Cristo. Pues los que somos hijos de Dios, dice Juan 1, 1 Juan 3:2. Los que somos hijos de Dios, somos los que seremos transformados de esta forma. Todos le verán, pero el efecto solo se produce en los hijos de Dios que ven. Ahora, esa vista entonces transformará totalmente, completamente nuestro ser, nos santificará de una forma total y completa. Pero, y mientras que todo eso sucede, ¿cómo seremos transformados? Por la misma vista. ¿Por la misma vista? Sí. Pero si no vemos nada, no estamos viendo físicamente a Cristo. Bueno, por eso decíamos que mientras que todas esas realidades de la segunda venida del Señor se hacen presentes para que podamos verlo físicamente, mientras que esto se puede contemplar, o llega el momento para que se pueda contemplar físicamente, nos ha sido dada una gracia que hace la función de la vista física, pero en un sentido espiritual. La vista física solamente es una ventana. ¿Para qué? Para que nos transmita del exterior la información o lo que sea al corazón, al interior. ¿Me explico? La vista, los ojos literales, solo son ese medio, son la ventana. Porque lo que vemos físicamente nos afecta interiormente. ¿No es así? ¿No es así, hermanos? Observen esa cosa que es bien importante y muy interesante, hermanos. Porque lo que vemos físicamente no nos afecta físicamente, sino nos afecta espiritualmente. ¿Se dan cuenta? De manera entonces que este ver, en este mirar, en la segunda venida del Señor, esa vista física generará un efecto interior espiritual también, y bueno, también exterior, porque en aquel momento también seremos transformados, como veíamos físicamente. Pero mientras que no podemos ver físicamente a Cristo el Salvador, ¿cómo entonces seremos santificados? Bueno, repetimos que se nos ha sido dada una gracia poderosa que hace la función de la vista terrenal, pero que transfiere todas esas cosas, así como lo hace la vista terrenal y lo transfiere al alma, así esta gracia lo transfiere también al alma. Hace la misma función, ¿me explico? Que en este caso es la fe. ¿Qué es la fe? La fe, hermanos, hace esa misma función. Hace que lo que la vista terrenal no puede observar, la fe es esa vista. La fe es esos ojos que miran lo que mis ojos terrenales no pueden ver. La fe, que son ojos espirituales, sí lo ven, y entonces toda esa información entra a mi alma, así como entra con la vista terrenal. ¿Me expliqué? ¿Sí, hermano? De manera entonces, pues, que la fe hace la función de los ojos. Al traer la información del exterior
para que transforme mi interior. Porque, otra vez, la vista física, incluso lo que la vista física observa, transforma mi interior. ¿Sí o no? ¿Cómo lo hace? Estoy viendo con mis ojos físicos una escena de, no sé, algo muy tierno y que me causa ternura. O sea, lo miro y transforma mi interior, transforma mis afectos, los cambia. ¿Se fijan? Miro también algo injusto, malo, y también cambia mis afectos. ¿Cómo? Me produce molestia, me produce una u otra cosa. Noten entonces que la vista produce, genera efectos en el interior de lo que se contempla. La cosa que se contempla posee situaciones, atributos, características que se transfieren al interior y que transforman el interior. ¿Me explico? El mirar a Cristo, entonces, cuando venga en su segunda venida, esa gloria, esa majestad, ese resplandor, al observarlo, transformará, hermanos, transformará tremenda, poderosamente, gloriosamente, todo nuestro ser. Pero mientras no le vemos con los ojos físicos, el Señor nos proveyó de unos ojos espirituales para que pudiéramos ver. Y esos ojos son la fe. La fe, entonces, es el equivalente de la vista física, pero en un sentido espiritual. Y es su sustituto para esta economía. Mientras que no podemos ver, la fe sustituye a los ojos físicos y nos hace contemplar a ese Cristo que nosotros nunca vimos andar ni pisar esta tierra. Pero la fe nos lo muestra y nos lo hace ver. Y cuando le miramos, esa vista, esa contemplación produce en nosotros. Esa es la razón por la que cuando la fe ve a Cristo en la cruz clavado por mis pecados, no puede hacer otra cosa que producir una transformación inevitable en mi interior. ¿Me explico? Qué sorprendente es eso, ¿no les parece? Miren cómo la fe entonces me muestra lo que en mis ojos literales no pueden ver, pero que es una realidad. La fe, y en ese sentido la fe, no tiene tiempo, es atemporal. Puede mirar al pasado y puede mirar al futuro y puede mirar a todos lados. Es mucho mejor que los ojos físicos, ¿no les parece? La fe entonces puede mirar al pasado y contemplar esa cruz, y al contemplar al Salvador allí crucificado, esa contemplación producir en mí efectos, en mi corazón, en mis afectos, en mi mente, en mis facultades. Se genera un cambio en ellos de estar indolente, de estar apático, y mirarlo, se transforma el interior. ¿Me explico? Y esa transformación de la mente, de los afectos, entonces me dispone en el poder del Espíritu para las gracias que se operan, ya sea para regeneración y vida o para santificación. ¿Me explico? El Espíritu entonces
lo que hace es que al producirse ese efecto de la vista por medio de la fe, entonces el Espíritu genera, o dicen los puritanos, ingenera en el corazón todo buen efecto santificador. Es decir, yo le veo a Cristo glorioso, santo, puro, sin mancha, y mi mente primero es la que le contempla, y mi mente comienza a decir, yo quisiera ser como Él. Y luego mis afectos se despiertan para desear ser como Él. Y yo quiero hacer como Él. Y cuando está pasándome eso, estoy siendo santificado. Porque es el Espíritu el que da el querer como el hacer. Ahí ya está primero ocurriendo el querer y enseguida sigue el hacer. Pero ahorita estamos viendo el efecto, ese poder. La vista y la fe tienen el mismo objeto, en vista, pues, y las mismas operaciones. Y existe entonces una gran relación entre ellas. Tan solo observen, hermanos, el caso de la serpiente de bronce. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí, hermanos? Allí pasó lo que pasa en todo aquel creyente que por los ojos de la fe mira a Cristo levantado en la cruz, lo contempla y la fe produce el poder sanador. El Espíritu, por medio de la fe, produce el poder sanador. Porque preguntan, Moisés hace la serpiente y era una serpiente literal, hermanos. Literal, de bronce. La pone ahí y les dice, mírenla. Y es uno de los misterios, hermanos, tal vez más oscuros para muchos en el evangelicalismo. ¿Cómo mirar esa cosa va a producir sanidad? Porque solo era mirarlo, no era que Moisés decía, a ver, ya cuando pasen por ahí hagan filita y ya que la vean, entonces se pasan para acá y yo les pongo las manos o algo, no sé, cualquier cosa. No ocurrió absolutamente nada de eso, nada adicional. Lo único que se requería para poder tener, en este caso, la sanidad, era mirarla. Pero debemos entender que este mirarla no era un mirarla y bueno, y ya. ¿Me explico? Es decir, hay 10 mordidos por la serpiente y todos voltean y la ven. ¿Los 10 van a ser sanos? Porque sí, hermanos. Primero, este acontecimiento nos ha sido dejado para mostrarnos la operación de la fe al contemplar a Cristo para salvación. Que al mirarlo y mirarlo, entonces se tiene que producir invariablemente la salvación, la regeneración. No se puede mirar a Cristo y no ser salvo. Pues dice el texto, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Así que, miren, no dice, mirad a mí y hagan esto y esto y esto y esto y esta otra operación y serán salvos. No, dice, mirad y sed salvos. En ese sentido, entonces, todo aquel que verdaderamente ve
a Cristo en la cruz, es salvo. No puede ser de otra forma. No puede esa vista no ser eficaz. Todo el que la ve es salvo. Pero, ¿y por qué hay tantas personas que la vieron y no fueron salvos? Es que en realidad no lo vieron. Porque se les presentó una imagen literal que, como ya leíamos que decía el pastor puritano, no produce nada. Es estéril en el sentido de que no produce en nadie nada. Eso no salva a nadie. Y de igual forma, la representación de un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. La representación de un Cristo de la Biblia y la contemplación de un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, eso no produce, esa vista no puede producir nada. ¿Me explico? Imaginen que el diablo se disfrazara, como dice la Escritura, que se disfraza como ángel de luz, y aparentara que viene como Cristo por segunda vez. Esto es solo un caso muy hipotético, hermanos. En los planes de Dios, el Señor no permitiría una cosa así. Pero digamos que fuese así y pudiese hacerlo, se le permitiera hacerlo, y se disfrazara como si fuera Cristo y resplandeciera como resplandecía antes de su caída y viniera entre las nubes. Pregunta, ¿al verle seríamos transformados? ¿Por qué no? Porque Él no es ese Cristo. Esa es la razón por la que cuando muchos han mirado a la cruz, no han sido transformados, porque esa no era la cruz de Cristo. Era otra cruz. Los que estaban en el desierto y miraron a la serpiente, fueron sanos. A todos ellos, miren ahí, miren esto, hermanos, porque aquí está el ejemplo. El solo mirar comunicó a ellos un poder externo de otra parte que los transformó. ¿Me explico? Esto, en otras palabras, es como un sacramento. Es más o menos como la definición del sacramento. Yo lo hago y lo hago con fe. Y hay una gracia que se genera, que se produce por la promesa. Aquí había una promesa. El que mire a la serpiente será salvo. O será sano en este caso. ¿Me explico? Les leo nuevamente al pastor puritano John Owen. Fíjense lo que nos explica respecto a esto. La muerte de Cristo es lo mismo en cuanto a la crucifixión del pecado. Cuando se mira o se aplica a ella por la fe, ¿no saldrán de ella virtud y poder divinos para ese fin? La Escritura y la experiencia de todos los creyentes dan testimonio de la verdad y realidad de esto. Además de esto, la fe misma, actuando sobre la muerte de Cristo, tiene una eficacia particular para someter al pecado. Porque lo que contemplamos particularmente, somos particularmente transformados a su semejanza. Además, es el único medio por el que realmente obtenemos de Cristo los beneficios de nuestra unión con Él. De Él tenemos toda la gracia, o de lo contrario no existe tal cosa en el mundo, y la comunicación de ella a nosotros es principalmente
en y por el ejercicio real de la fe. Así que, actuando la fe con respecto a su muerte, tenemos la gracia para matar el pecado, y de ese modo nos convertimos en muertos con Él, crucificados con Él, sepultados con Él. Esto es lo que llamamos la aplicación de la muerte de Cristo a nosotros, o nuestra aplicación de nosotros mismos a la muerte de Cristo para la mortificación del pecado. Y aquellos por quienes este medio es despreciado o descuidado, que lo ignoran o lo blasfeman, deben vivir bajo el poder del pecado, cualesquiera que sean las invenciones a las que recurran en búsqueda de liberación. Nuestro éxito dependerá de cómo permanezcamos y abundemos en esta aplicación. Aquellos que son descuidados y negligentes en el ejercicio de la fe mediante la oración y la meditación en la forma descrita, encontrarán que el pecado mantendrá su terreno y mantendrá tanto poder en ellos que resultarás en su perpetuo problema. Pero los hombres que están muy familiarizados con la muerte de Cristo, no en nociones y especulaciones sin vida, no en afectos naturales o carnales como los que suscitan las personas débiles, en las personas débiles las imágenes y los crucifijos, sino mediante actos santos de fe con respecto a lo que se declara en la Escritura en cuanto a su poder y eficacia, se implantarán en su semejanza y experimentarán la muerte del pecado en ellos continuamente. Termina la cita. Esta sola cita, hermanos, es para detenernos otra hora meditando sobre estas verdades. Pero solo quiero resaltar algunas cosas, hermanos, y es el hecho de que observen que nos dice el pastor puritano que aquí hay una realidad, dice, y esto es verdad, y nos dice, todos los creyentes dan testimonio de que esto es así, de que si nos aplicamos a este contemplar a Cristo, y que si contemplamos a Cristo crucificado en relación con el pecado, dice él, o se genera la muerte al pecado nuestro, o se genera la muerte al pecado nuestro. No hay otro efecto, dice. Y si la razón por la que muchos todavía permanecen en esto, en ese o muchos pecados, dice, es porque ya sea por la negligencia o ya sea por la ignorancia, por el descuido, es que no se aplican a estas cosas en fe. No hay fe en esto. Y entonces dice, ahí se van a quedar. Leo nuevamente. Eso es lo que llamamos la aplicación de la muerte de Cristo a nosotros, o nuestra aplicación de nosotros mismos a la muerte de Cristo para la mortificación del pecado. Y miren, y aquellos por quienes este medio es despreciado o descuidado, que lo ignoran o lo blasfeman, deben vivir bajo el poder del pecado, cualesquiera que sean las invenciones por a las que recurran en búsqueda de liberación. Nos está diciendo, yo sé que hay muchos que se van a reír, van a decir, ay, ¿a poco sí? Nomás con creer y ay, ya vas a ser santificado, más con ver y creer y ya ahora sí se va a morir el pecado. Dice el pastor puritano, ríanse y blasfemen todo lo que quieran, pero están condenados a vivir bajo su propio pecado, bajo el poder de su pecado, porque no lo pueden creer.
porque no lo quieren creer. Y esto es muy impresionante, hermanos. Este mismo poder, hermanos, apenas voy a la mitad y todavía me falta otra parte un poco más, de la misma longitud que este otro, así que voy a tratar de ser un poco más rápido en esto que sigue para que tengamos clara la operación del poder del Espíritu. Esto es lo mismo, hermanos, este es el mismo poder del que el apóstol está hablando en el contexto de nuestro versículo. Si están todavía en 2 Corintios 3, miren cómo dice desde el versículo 6. Quien también nos capacitó como ministros del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte escrito y grabado en piedras fue glorioso, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual había de acabar, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue glorioso, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Porque aún lo que fue hecho glorioso no es glorioso en esta parte, en razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se acaba fue glorioso, mucho más glorioso es lo que permanece. Teniendo, por tanto, tal esperanza, hacemos uso de mucha confianza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pudiesen fijar la vista en el fin de aquello que había de acabar. Pero sus entendimientos fueron cegados, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanece el mismo velo sin ser quitado, el cual en Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se volvieren al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es ese Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hasta allí. Bien, hermanos, para poder entender un poco más claramente de dónde sale ese poder aquí, debemos observar que primero se está haciendo un contraste entre el ministerio de muerte y el ministerio del Espíritu. ¿Se fijaron? El ministerio de muerte y el ministerio del Espíritu. Con el término ministerio, diaconía en griego, se nos está haciendo una alusión al servicio de la orden sacerdotal del Antiguo Testamento. Los sacerdotes ejercían su servicio, su labor, su función para la que fueron puestos. Por lo que este término o esta expresión ministerio de muerte se refiere al servicio, a la labor, a la función, en este caso de la ley, cuyo propósito era que el pecado abundara, como dice Romanos 5:20. ¿Se acuerdan que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundara? ¿Se acuerdan? Este es un ministerio de muerte, porque su función era capturar a todos y dejarlos encerrados y expuestos a la condenación. Miren, hermanos, el trato y el pacto que se estaba haciendo en el Sinaí, el apóstol le llama ministerio de muerte. No porque los mata a todos, aunque luego dice que la letra mata y el espíritu vivifica. No porque los mata indiscriminadamente, no, sino porque dice que su objetivo, su propósito
el propósito de Dios al establecer el antiguo pacto, el propósito de Dios al dar la ley, y estamos hablando de las leyes, ustedes leyeron, escritas en piedra, estamos hablando de la ley moral de Dios incluso. Toda esa ley fue dada por medio de Moisés en aquel tiempo con un propósito, y este propósito era el ministerio de muerte. ¿A qué se refiere con ministerio de muerte? Se refiere a que su función era capturarlos a todos y dejarlos encerrados y expuestos a la condenación. Por eso se llama muerte, porque la condenación es muerte. ¿Qué es la condenación? La muerte. ¿Cuál es la condena? La muerte. Por lo tanto, este ministerio de traer la ley tenía el objetivo de encerrarlos a todos y dejarlos listos para la muerte. ¿Me explico? Eso es lo que dice Gálatas 3:22, se los leo. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado. Miren, hermanos, esto. La Escritura encerró todo bajo pecado, a fin de que la promesa por medio de la fe de Jesucristo fuera dada a los que creen. Este texto es muy hermoso, hermanos, y pudiéramos hablar mucho más sobre las cosas que se están expresando aquí, pero vamos ahorita deprisa y diremos que aquí cuando dice escritura se refiere a la ley escrita, grabada en piedras y a todos los mandamientos que están en la escritura que capturan al hombre en su maldad y lo encierran en prisión en espera de juicio y condenación. Porque cuando el texto dice, pero la Escritura encerró todo bajo pecado, este término encerrar se refiere a meter a la cárcel, a atrapar, a aprisionar. De manera que dice, la Escritura, en ese sentido, a esa ley moral, todo eso se dio para meter a todos, para capturarlos como el policía que ve, el honesto, que ve que alguien está haciendo algo mal, lo atrapa, lo captura y lo encierra. Ese es el sentido de este texto, que la Escritura y la ley que estaba siendo dado en el ministerio de muerte era capturar a todos los pecadores. Capturarlos diciéndoles, eres pecador y te lo demuestro por medio de la ley moral de Dios. Al demostrarle por medio de la ley moral de Dios que es pecador, lo captura, lo cautiva, lo tiene ya encerrado, aprisionado y diciéndole, lo que te espera entonces es condenación. ¿Qué es lo que hizo la ley entonces en ese sentido? Lo atrapó, lo aprisionó y le dijo, lo que sigue es la muerte. Por eso se llama ministerio de muerte. ¿Me explico? Por eso dice este texto que la Escritura es como si dijera, la Escritura o la ley los encerró a todos bajo pecado. Es decir, les dijo a todos ustedes son pecadores y todos ustedes entonces están encerrados y capturados en espera de su condenación, que es la muerte. Y esto es como lo que ocurrió en los días de Noé. ¿Se acuerdan que dice la Escritura que los espíritus que estaban encarcelados, que eran las personas que vivían en tiempos de Noé, cuyo veredicto ya había sido dado de muerte, pero estaban aprisionados esperando el juicio de Dios? Es decir, esperando el castigo, esperando la muerte. Ese es el mismo sentido que aquí se está expresando. Así que esta labor, la función o el ministerio de muerte, era de encerrar a todos bajo la convicción de la culpa del pecado y dejarlos expuestos a la ira de Dios. Es por eso que el verso 6 dice, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es decir, la ley te atrapará, te atrapa, te tiene aprisionado y te va a matar. Ese es su objetivo, dice, de este ministerio. Ese es el propósito de este pacto, de haber sido dada la ley en aquel tiempo. Ese es el propósito de esto. Aprisionarlos a todos en la culpa del pecado y dejarlos expuestos a la ira de Dios. Por eso la letra mata,
Y por eso el Espíritu vivifica. ¿Me expliqué? Y aquí está entonces el propósito que quiere revelar el apóstol. Es como si nos dijera, en el glorioso plan eterno de redención, Dios estableció en el Antiguo Testamento un propósito convencedor de pecado y reclusor para exposición a la condenación por medio de la ley dada por medio de Moisés. Pero esto no era para condenar al mundo sin remedio, sino, como dice el texto, a fin de que la promesa por medio de la fe en Jesucristo fuera dada a los que creen. Les leo. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, a fin de que la promesa por medio de la fe de Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Qué hermoso es ese texto, porque nos está diciendo, miren cómo primero Dios aprisionó a todos con la ley y a todos los encerró bajo pecado, bajo la culpa del pecado, y los expuso a la ira de Dios. ¿Pero para qué hizo eso? Para enseguida darnos la promesa de perdón y salvación. ¿Me explico? Para enseguida darnos la solución. Y eso es el Evangelio mismo. Miren, cómo el Evangelio primero tiene que atrapar, tiene que recluir, tiene que aprisionar la ley al pecador y exponerlo a la ira de Dios, a la condenación, y decirle estás muerto, para que entonces sea dada la promesa. No podía ser dada antes la promesa. Bueno, ahora bien, ya que tenemos claro a lo que se refiere con el ministerio de muerte, veamos entonces el contraste con el ministerio del Espíritu. Si el ministerio de muerte, dice el apóstol, tuvo manifestaciones de un poder sobrenatural, esto es que el rostro de Moisés estaba resplandeciendo, acuérdense la nube, los rayos, las voces que se oían. Si ese ministerio de muerte, dice el apóstol, tuvo unas manifestaciones sobrenaturales de poder glorioso, dice ahora el apóstol, ¿cuánto más poder no ha de tener el ministerio que es para vida? ¿Sí me explico? Y esto es impresionante, hermanos. Miren, allí en el versículo 7. ¿Están ahí? Y si el ministerio de muerte, escrito y grabado en piedras, fue glorioso, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, ¿se fijan? O sea, que tenía manifestaciones externas sobrenaturales impresionantes, dice. Por causa de la gloria de su rostro la cual había de acabar, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? Nos está diciendo, si allá hubo poder sobrenatural manifestándose, ¿cuánto más no va a haber acá poder manifestándose? Porque si el ministerio de condenación, miren el 9, fue glorioso, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. 10, porque aún lo que fue hecho glorioso, o sea, el ministerio de muerte, no es glorioso en esta parte, es decir, no tiene esta gloria que tiene el ministerio del Espíritu, en razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se acaba fue glorioso, o sea, aquel ministerio que se iba a acabar tuvo esas manifestaciones de poder, mucho más glorioso es lo que permanece. Y luego dice 12, teniendo por tanto tal esperanza, hacemos uso de mucha confianza. Qué impresionante es ahora, entonces es claro, ¿no? Como dice el apóstol, teniendo entonces tal esperanza de que ahora tendremos mucho más poder que el que se dio en el pasado. Entonces, usamos de mucha confianza, es decir, de mucha fe. Ejercemos más fe, que acá hay más poder de lo que había allá. Nos está diciendo, si el ministerio de muerte tuvo manifestaciones de poder sobrenatural, ¿cuánto más será el del Espíritu? Porque si aquel ministerio
era para reclusión y condenación y muerte, y tuvo todo ese poder disponible, ¿cuánto mayor poder tendrá el ministerio del Espíritu, que es para vivificar? Si aquella economía y aquellas manifestaciones de poder sobrenatural que iban a acabar eran gloriosas, ¿cuánto más gloriosas serán las manifestaciones que debemos esperar en la economía de lo que permanece? Por tanto, porque también este término permanece se refiere a la eternidad. Porque miren, esta economía dice permanece y no en una permanencia como de las dispensaciones, no, sino que se está hablando del efecto que produce esta dispensación, permanece para la eternidad. Ese efecto santificador permanece y no se acaba. Por lo tanto, cuando esta imagen de la persona de Cristo, en todas sus perfecciones, virtudes y obra, se presenta a la mente, el ojo de la fe se fija sobre ello, se aferra a ello como su única esperanza, y la misericordia divina provee un poder que procede al querer de la santificación. Es decir, hermanos, se prometió mucho poder para esta nueva economía, para el ministerio del Espíritu. Miren, porque ahí está la diferencia. El ministerio de la letra, de la muerte, de la ley, allá quedó. Pero ahora estamos en la era del Espíritu Santo, en el ministerio del Espíritu Santo. Y aquí ya no estamos hablando de los dones espectaculares, de sanidades y milagros y lenguas y todo eso, no, estamos hablando de un poder que se ejerce en la iglesia. Esta es la razón por la que todo verdadero creyente tiene en su corazón una incesante inclinación y un deseo habituales de ser semejante a Cristo. Y la fe hará que el alma adopte la forma o el marco de la cosa admirada, de la cosa amada y de la cosa creída, como dice Romanos 4:17. Y todo amor sincero obra u opera una asimilación. Por lo tanto, la mejor evidencia de que está en nosotros el principio de santidad o la vida de Dios en nosotros es esa operación interna en todas las ocasiones en pos de la conformidad a Cristo. El creyente quiere, es inclinado, mira a ese glorioso Salvador y quiere ser como Él. Es inclinado por ese poder a ser como Él. Y enseguida, cuando empieza a dar los primeros pasos, le es dada más gracia para obedecer. Ahora bien, nuestro texto nos dice que esta transformación ocurre de gloria en gloria, así que pasemos por último, hermanos, a esta expresión de gloria en gloria y de manera más breve. Dice el texto: somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Lo primero que debemos decir, hermanos, es que esta gloria no es de nosotros, sino de Dios. Es decir, la persona del Padre es la fuente de las gloriosas perfecciones divinas. Todas estas perfecciones están esencialmente en Cristo también por generación eterna. Están en la persona del Hijo de manera absoluta y están sustancialmente en su persona como Dios hombre, como investido de sus oficios y que se reflejan en el espejo del Evangelio. Es decir, esta gloria a la que se refiere es la gloria de Dios, no la nuestra. De gloria en gloria es de gloria de Dios en gloria de Dios. ¿Cómo? Bueno,
Comencemos recordando que Dios es la fuente de todas las perfecciones divinas y todas esas perfecciones son gloriosas. Todas esas perfecciones no son otra cosa que gloriosas o gloria. La persona y mediación de Cristo son entregadas y enseñadas de tal manera en el Evangelio que la iglesia de Dios es eminentemente representada por Él. Y hay una medida de gloria que emana en la luz de cada una de las verdades espirituales que son transmitidas a nuestras mentes y que son capaces de recibir en el Evangelio. Es decir, que cada una de las virtudes, de las perfecciones, de las glorias de la persona y de la obra mediadora de Cristo son algo glorioso. Y al ser algo glorioso, son gloria en sí mismo. ¿Me explico? De manera entonces que cuando en el Evangelio se nos expresan estas glorias de la persona de Cristo, entonces esta gloria emana una luz a las mentes y a los corazones de los que son expuestas a ellas. Y esta luz y esta gloria, esta gracia, produce santificación. La grandeza que abarca cada uno de los misterios de la persona de Cristo aumenta su gloria. Y esto a su vez, como dice el texto, aumenta todos sus benditos efectos sobre el alma. Es decir, que cada vez que nosotros contemplamos una gloria o una virtud, una hermosura, una belleza de la persona y de la obra de Cristo, cada una de esas bellezas producen en nosotros un grado, por el poder del Espíritu Santo, un grado de santificación. Y siendo un misterio más grande, produce un grado más grande de poder en el interior del creyente que lo recibe por fe y con fe y en fe. ¿Me explico? Es decir, entre más asombrosa sea la verdad que nos es descrita y que vemos y que resplandece ante nuestra mente y corazón y que nos asombra y que nos llena el corazón, entre más grande es, más nos santifica. ¿Me explico? El resplandor de la gloria de todas estas santas propiedades y perfecciones de la naturaleza divina en el rostro de Jesucristo, siendo contemplados por el ojo de la fe, deriva una gracia que se comunica por el Espíritu Santo al creyente para santificación. Sí, hermanos, eso santifica. Aquí el pastor puritano entonces también nos llama a no dividir la fe, hermanos. Es decir, que muchos pueden estar dispuestos a mirar a la cruz con fe para perdón de sus pecados, pero no mirar a Cristo en sus virtudes para santificación. Y nos dice, de la misma manera en que Cristo se nos fue dado para estar en la cruz para salvación, también se nos es dado para que le contemplemos para santificación. Son dos caras de la misma moneda. No podemos tener solo fe para salvación y contemplarle con fe para salvación, pero no querer o no sentirnos confiados para contemplarle con fe para santificación. ¿Me explico? Es decir, no podemos creer que nos puede salvar y no creer que nos puede santificar también por un poder sobrenatural. ¿Me estoy explicando? Debemos creerlo, hermanos, porque es la otra parte de la fe. Y dice el pastor puritano, no debemos dividir la fe en ese sentido, porque entonces nada más creemos a la mitad. Si pudimos creer que nos salvó, debemos poder creer que hay un poder que nos santificará. En la medida en que nos expongamos a la palabra que nos expresa a Cristo, al Evangelio de Cristo.
La misma unión que nos comunicó la vida espiritual también es la misma fuente de la santificación del creyente, hermanos. De esa misma savia no solamente fluye para vida, también fluye para santificación. Eso lo debemos creer. Ahora bien, el agua de gracia que proviene de nuestra unión con Cristo es una fuente que salta para vida eterna, por lo que es la naturaleza de esa santidad entonces aumentar en su caudal y crecer de gloria en gloria. En cada vez, es decir, en cada vez que se contempla el rostro, con el rostro descubierto, una de las glorias de Cristo, crecemos en un grado más en santificación. Cada vez que se contempla con el rostro descubierto una de esas glorias de la persona o de la obra mediadora de Cristo, entonces, hermanos, existe un incremento de poder santificador en el creyente. Un árbol o una planta pueden ser regados, deben ser regados para que puedan crecer. Y este riego causa su crecimiento. Y este riego, por lo general, no es constante, es decir, no está siempre dentro del agua, sino que se da un riego y luego otro riego y luego otro riego y luego otro riego y así crece. Así es la santificación. Dice el pastor puritano John Owen. Algunos dicen que el crecimiento de las plantas no se produce por un progreso constante e insensible, y escuchen, miren, sino que aumentan por ráfagas y movimientos repentinos. Estos pueden discernirse a veces en la apertura de capullos y flores. Así también el crecimiento de los creyentes puede consistir principalmente en algunos actos intensos y vigorosos de la gracia en grandes ocasiones tales como la fe, el amor, la humildad, la abnegación, la generosidad. El que no ha experimentado tales actos de gracia en instancias especiales puede tener poca evidencia de su crecimiento. Termina la cita. ¿Qué nos está diciendo el pastor puritano, hermanos? Que de gloria en gloria significa pues que ese aumento de ese crecimiento en gracia, en santificación, es como si fuera como por pulsaciones, como por ráfagas, dice, así como las plantas, dice él. Y noten que es algo también muy observable en nosotros. La Escritura nos dice que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando. ¿Qué es eso de que se va renovando? ¿Que se va haciendo más joven? Que se va santificando, hermanos, que se va renovando en él la imagen de Dios. Entonces, mientras que el interior se va santificando, está diciendo, va en grados, el exterior va haciéndose más viejo. Y pregunta, ¿cuántos de ustedes pueden mirar a las arrugas aparecer? No se puede ver, hermanos. Cuando voltean ya está allí. ¿Quién puede ver al cabello cambiando de color para convertirse en blanco? ¿Lo vieron cuando cambió? No. Por eso dice el pastor puritano que son como ráfagas, que no es algo así como siempre constante y que lo podemos mirar cómo va cambiando, sino como que hay una ráfaga y casi como que ¡pum!, de repente aparece una cana, 2 o 3 o 100, ¿verdad? Y una arruga o así, es una ráfaga, de repente sale
De repente pasan las cosas, de repente nos sentimos con menos fuerza, de repente, son cosas así como, otra vez, como decía el pastor puritano, como ráfagas. Y así dice, es nuestro crecimiento en santificación. Esa gloria en gloria es como esa ráfaga, es una operación y luego otra operación y luego otra operación al contemplar la gloria de la persona de Cristo, hermanos. Porque miren, así también funciona nuestro corazón. ¿Cómo hace nuestro corazón para mantener la sangre en todo el cuerpo? Funciona como una bomba de engranes o una bomba de impulsor que siempre mantiene constante el agua y la presión. El corazón funciona pum, 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 pum. ¿Se fijan? Como por pulsaciones. Una, otra, 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 otra. Y así, hermanos, de gloria en gloria ocurre la santificación de los creyentes. Se exponen a una gloria de Cristo, se ejerce un poder que los santifica. Exponen a otra, se ejerce otro poder que los santifica. Y más poder, y más poder, y más poder. Porque si allá en el ministerio de muerte había poder, ¿cuánto más no hay acá? El Señor nos conceda la fe, hermanos, para abrazar, para aferrarnos de estas promesas y así crecer en santificación. Oremos al Señor.